En los informes diarios de noticias, podemos ver a estas personas con trajes caros y elegantes, cuyo precio le parece simplemente astronómico a una persona común. Solo usan autos de lujo y disfrutan su tiempo libre en resorts exclusivos. El precio de solo uno de sus relojes supera el valor de un departamento para la mayoría de ellos, y algunos incluso tienen colecciones enteras de estos relojes. Villas enormes, muchos departamentos y propiedades en todo el mundo. Además, millones en cuentas de familiares, hijos y amigos. Pero a veces, todo esto puede ser muy, muy diferente. Y es tan sorprendente que realmente impacta hasta lo más profundo, como si fuera una realidad paralela. Ahora verán las historias de estas personas sencillas, o, al contrario, nada sencillas, en las que cuesta trabajo creer. Parece que todo esto son como películas de Hollywood, aunque en realidad es la más pura y auténtica realidad documental. Vamos a echarle un vistazo. Empecemos con este pensionado de una región remota de Rusia. Por supuesto que no es un pensionado, es el presidente de un país desarrollado. En América Latina, en su cocina, José Alberto Mujica Cordano, el 40º presidente de Uruguay, ocupó este cargo de 2010 a 2015. Su estilo de vida difiere del de los poderosos del mundo. El Pepe, como le dicen los locales, tiene 78 años, donó casi todo su salario presidencial a la caridad. Fue el presidente más pobre o el más generoso del mundo. El presidente ganaba 263,000 pesos uruguayos, unos 400,000 rublos al mes. Solo se quedaba con una décima parte, 26,300 pesos, es decir, 40,000 rublos. Rechazó vivir en el palacio y sigue en una pequeña casa rural. El presidente saca agua de un pozo. Junto con la primera dama del país, trabaja en la tierra y cultiva flores. José Mujica fue guerrillero, resultó herido y por luchar por la independencia, estuvo 14 años en prisiones militares. La compra personal más grande durante todo su mandato presidencial fue un viejo Volkswagen Jug del año 1987. Recuerdo el proverbio ruso: rico es quien puede compartir, pobre es quien todo le parece poco. Estas son sus palabras. O eres feliz teniendo muy poco y sin sobrecargarte, porque la felicidad está dentro de ti, o no llegarás a nada. Eso solo justifica la pobreza y la moderación. Creamos una sociedad de consumo que siempre busca crecer y ve la falta de crecimiento como una tragedia. Inventamos muchas necesidades excesivas. Tienes que comprar constantemente, desechar cosas. Son nuestras vidas las que estamos rompiendo. Cuando compro algo, o cuando tú lo compras, no pagamos con dinero. Pagamos con el tiempo de nuestra vida que tuvimos que gastar para ganar ese dinero. La única diferencia es desperdiciar la vida. La vida pasa, y eso es terrible. En realidad, el sabio José no es el único líder así. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, miren a este pastor. Este hombre se llama Mahmoud Ahmadinejad. Lo sorprendente es que este hombre fue presidente de Irán desde 2005 hasta 2013. No pretendemos juzgar su eficacia como presidente. Solo compartiremos información que muchos medios difundieron recientemente y que pronto causó revuelo. Y esta es la razón. Muchas fuentes afirman que el presidente Ahmadinejad, de un país con casi 80 millones de habitantes, iba al trabajo en autobús y pagaba su boleto como los demás. Mientras tanto, su esposa era limpiadora y trapeaba pisos en una institución educativa de la capital. Se sabe poco sobre su vida personal, pero aquí hay algunos detalles sorprendentes, por no decir impactantes. Una periodista de Fox News preguntó al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, cuando se mira al espejo por la mañana, ¿qué se dice? Tras pensarlo un poco, el hombre respondió: siempre recuerda que no eres más que un simple servidor del pueblo. Sus acciones como presidente sorprendieron desde el primer día, cuando Mahmoud Ahmadinejad llegó a la oficina del gobierno. Sorprendió al ordenar que las costosas alfombras persas fueran entregadas a una mezquita de Teherán y reemplazadas por alfombras comunes y baratas. Eso no es todo. Cuando Mahmoud asumió la presidencia, su declaración oficial de bienes era muy modesta. Solo había un viejo Peugeot 504 de 1977 y una pequeña casa en uno de los barrios más pobres de Teherán, que heredó de su padre hace más de 40 años. Además, el presidente Ahmadinejad sorprendió a todos en la administración porque todos los días traía al trabajo. En su portafolio llevaba su desayuno: sándwiches con queso y aceite de oliva,
preparados por su esposa la noche anterior. Bajo su liderazgo, cada ministro, antes de ser nombrado en el cargo, estaba obligado a firmar un documento con una enorme cantidad de puntos. Uno de los cuales era que el funcionario no debía enriquecerse y que sus cuentas, así como las de sus familiares, serían cuidadosamente revisadas. Después de dejar el cargo en 2013, incluso rechazó una sólida pensión presidencial, explicando que no trabajó por la pensión, sino ante todo por el bienestar del pueblo, agregando que él y su esposa no necesitaban tanto dinero para vivir. Según afirman las fuentes, hoy el expresidente vive del ingreso que recibe por dar clases en la universidad, que es de $300 al mes. Al hospedarse en un hotel, siempre pide habitación sencilla, incluso sin cama, pues prefiere dormir en el suelo solo con un colchón bajo una cobija. Este hombre también tiene un pasatiempo sorprendente. En su tiempo libre puede pastorear ovejas, ya que le tomó cariño a esta actividad desde que era niño. Y no era raro ver al expresidente ayudando a los barrenderos a limpiar su barrio. Según Wikipedia, en 2010, Mahmoud Ahmadinejad vendió su Peugeot 504 de 1977 en una subasta. Ese auto usado costaba $1,000. La subasta se animó cuando alguien anónimo valoró el auto en $1 millón. A pesar de la enorme autoridad e influencia, incluso después de dejar un alto cargo, a Mahmoud se le ve seguido caminando de la parada del transporte público a la universidad o al trabajo, donde los locales suelen pedirle autógrafos. En fin, así es Mahmoud Ahmadinejad, expresidente y pastor. Bueno, ahora volvamos a nuestros ricos inusuales y echemos un vistazo a esta historia ejemplar para Rusia. Este hombre falleció en abril de 2019. Vladislav Valentinovich Tetyukin no era un oligarca típico. Por sus cualidades personales, impulsó la producción de titanio en Rusia. Después, el multimillonario Vekselberg se enfocó en sus estructuras ya operativas y rentables, iniciando litigios para quitarle el negocio. Pero lo principal en su vida, Vladislav Valentinovich no consideraba ese lío oligárquico con influyentes negociantes, sino la creación de un centro médico de última generación. Tetyukin empezó a pensar desde hace mucho tiempo que el titanio es un material absolutamente ideal para existir dentro del cuerpo humano. La idea de construir un centro médico surgió en 2008. En enero de 2012 comenzó la construcción del Centro Clínico de Rehabilitación de los Urales. En este proyecto se invirtió casi todo el dinero que Tetyukin obtuvo al vender sus acciones de BSMPO a Visma. El diseño estuvo a cargo de una empresa alemana. Quería hacer realidad tratar y rehabilitar a una persona en un ciclo completo: diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en 3 etapas. Crear un centro que, por su equipamiento, tecnología, comodidad y accesibilidad para personas con discapacidad, no tuviera nada que envidiar a los centros europeos. Así también quiso agradecer a los trabajadores de los Urales, creadores de la mayor producción mundial de titanio. El presupuesto para la construcción se fijó en 2.5 mil millones de rublos, pero al finalizar subió a 3.000 millones. En 2012, Tetyukin vendió sus acciones y las inversiones alcanzaron 4.000 millones de rublos. El proyecto creció más de lo previsto y los recursos propios no bastaron. Entonces Tetyukin solicitó apoyo del gobierno. Obtuvo cerca de 1.2 mil millones de rublos asignados por la Corporación de Desarrollo de los Urales Medios. La idea de crear el centro fue apoyada por el gobernador y aprobada por el presidente. En junio de 2014, el centro médico obtuvo la licencia y en septiembre inició operaciones. En el centro laboran unos 60 médicos de Omsk, Orenburg, Tomsk, Tyumen, Zabaikalie, Moscú y otras ciudades rusas. En el centro médico se construyó un edificio de 6 pisos para el personal, incluidos médicos de Zabaikalie. En el centro se realizan 4.500 operaciones. ¿Y cuál es el resultado? Según los empleados, el gobierno ha estado reduciendo las cuotas para tratamientos desde 2018. En 2019, la cuota del centro para operaciones bajo el seguro médico obligatorio se redujo en 1/4 parte. Como resultado, el centro estaba ocupado a menos de la mitad de su capacidad y su mantenimiento costaba a los propietarios 1.000 millones de rublos al año. Vladislav Tetyukin dijo que lo que sucede ahora es, suavemente, un desorden total. Tengo la sensación de que nos están destruyendo. Sin embargo, parece que esta persona se fue de este mundo siendo una persona feliz, porque sabía que no podría llevarse nada consigo. No todos comprenden esta simple verdad. Hay una historia ilustrativa sobre esta dulce ancianita. A Henrietta Green la apodaban la bruja de Wall Street. Tenía gran influencia en las principales transacciones financieras de Nueva York. Casi todos los empresarios le debían dinero,
y la fortuna de Getty era de millones de dólares. Pero en la historia no solo se le recuerda como la mujer más rica, sino también como alguien cuya increíble tacañería desafía toda lógica. Getty nació en 1834 en una familia cuáquera acomodada y devota. Sus padres se dedicaban a la caza de ballenas, y la crianza de la niña fue confiada a su abuelo, quien tenía un enfoque bastante peculiar para la educación de su nieta. Los informes contables servían como su libro de matemáticas, y leer en voz alta los resúmenes financieros reemplazaba el abecedario. Por leer una noticia, la niña recibía monedas de su abuelo, que no gastaba, sino que depositaba en su cuenta bancaria. A los 13 años, Henrietta manejaba la contabilidad familiar. Su padre la llevaba al puerto, donde presenciaba la carga de mercancías de Henrietta Ruske y el castigo a marineros deshonestos. Cuando Getty cumplió 15 años, sus padres la enviaron a una escuela en Boston. Soñaban con que su hija recibiera una educación clásica, pero no tuvieron en cuenta una cosa. Getty tenía muy claro lo que quería. La joven no veía ningún beneficio en los estudios. Su rendimiento académico era terrible. Solo en matemáticas mostraba resultados únicos. Getty no duró mucho en la escuela. Se fue a tomar cursos de contabilidad y, después de un año de estudios, declaró que ya sabía todo lo que necesitaba. Un día, los padres de Henrietta le regalaron un viaje a Nueva York para pasar el invierno. Le dieron $1,000, que en ese momento era mucho dinero. La joven emprendedora no gastó el dinero en vestidos y accesorios, sino que lo invirtió en acciones. En 1865, Henrietta heredó 7.5 millones tras la muerte de su padre. En un instante, se convirtió en una novia muy codiciada. Nada alejaba a los pretendientes que esperaban obtener su fortuna, ni la apariencia poco atractiva de la millonaria, ni los rumores que circulaban sobre ella. En Boston, Henrietta siempre llevaba los mismos vestidos y zapatos, y en sus recepciones, las velas se apagaban incluso antes de que los invitados se fueran, y por la mañana los restos se vendían. Estas excentricidades no alejaron al futuro esposo de Getty, el empresario Eduardo Green. En los primeros meses de matrimonio, él comprendió que las excentricidades de Henrietta no eran simples caprichos de rica, sino muestra de una avaricia universal. Antes de casarse con Eduardo, Henrietta lo obligó a firmar un acuerdo prenupcial. Por ese acuerdo, el esposo no podía tomar nada de la fortuna de la millonaria. Incluso cuando a Green le fue mal y pidió dinero a su esposa, ella le negó y lo echó de la casa. Sus hijos Ned y Sylvia también padecían el carácter de la mujer más tacaña del mundo. Vivían con su madre en moteles baratos porque Henrietta Green no quería comprar un departamento o casa. Los hijos de Getty Green siempre tenían hambre y vestían ropa vieja y remendada. La propia millonaria usaba la misma ropa durante años, ahorrando incluso en la compra de ropa interior. Además, ella lavaba y remendaba todo sola, sin pagar a lavanderas o sirvientas. No usaba agua caliente para lavar, demasiado caro por cada centavo. En la tienda, Henrietta Green peleaba por su vida. Los comerciantes locales la odiaban. Incluso su hijo llegó a odiar a su madre. Un día, Henrietta Green fue generosa y le compró un trineo a Ned. Sin poder creer en su suerte, el niño corrió de inmediato a la colina, pero desafortunadamente se rompió la pierna. Su madre lo llevó de inmediato al doctor. En el hospital para pobres conocían bien a Getty Green y le negaron ayuda. Ella empezó a tratar a su hijo sola y no terminó bien. Durante años, el joven sufrió dolor y luego le amputaron la pierna. Está claro que no se podía llamar a Henrietta una madre amorosa. Ned, ya adulto, trabajaba en su empresa por una miseria. Como heredera de una fortuna considerable, Getty Green la multiplicó en muy poco tiempo. Los corredores locales sabían que si Getty Green compraba algunas acciones, al día siguiente subirían rápidamente de precio. Antes de cerrar un trato, la millonaria investigaba tanto las empresas que terminaba sabiendo más que sus dueños. Green adquiría bienes raíces baratos y los vendía a precios muy altos. Getty también tenía acciones en compañías ferroviarias. Incluso las autoridades de Nueva York le pidieron ayuda. Getty Green prestó $1 millón y fue personalmente a cobrar la deuda e intereses. Todo esto ayudó a Henrietta Green a acumular una gran fortuna. Se estima entre 3 y 4 mil millones de dólares según estándares actuales. Getty Green solo gastó un pequeño porcentaje de su dinero en toda su vida, ganándose el título de la persona más tacaña del mundo. Con la vejez, Henrietta Green se volvió más cautelosa y desconfiada. Veía conspiraciones y atentados por todas partes. Incluso cuando visitaba a sus pocos amigos, llevaba su propio quemador de gas y un huevo duro sin sal, que era su comida en las reuniones.
La restricción alimentaria y negarse a ir al médico causaron que Getty Green sufriera un infarto. En 1916 ella falleció y sus hijos heredaron $100 millones cada uno. Y ellos manejaron ese dinero en contra de los consejos de su madre y sus antepasados. Los hijos de Getty Green, Ned y Sylvia, al recibir la herencia de su madre, empezaron a gastar el dinero, finalmente teniendo acceso a él. El hijo de inmediato compró un auto carísimo y el resto del dinero lo despilfarró en pocos años. Y la hija se dedicó a la caridad, ayudando a personas en todo el mundo. Pero por supuesto, este es uno de los casos más destacados. Ahora veamos un caso igual de destacado, pero con el signo opuesto. Este hombre de apariencia común se llama Harris Rosen. Rosen creció en Nueva York en una familia típica. Su infancia fue similar a la de sus compañeros, y al terminar la escuela, sus padres le dieron educación. Estudió en la Universidad de Cornell, donde obtuvo una licenciatura en ciencias en su escuela de administración hotelera. Incluso en esos años jóvenes, ya tenían el objetivo de hacer de este mundo un lugar un poco mejor. Por eso, a mediados de los 70, el joven se acercó a Walt Disney para trabajar y aportar algo bueno a las personas. Pero por razones desconocidas, Disney no aceptó a Harris. No veía potencial en este joven. Rosen tenía gran pasión en la mirada. Después de fallar la última entrevista en la compañía de Walt Disney, Harris, decepcionado, al principio ni siquiera sabía qué hacer. Sus sueños se derrumbaron de golpe. Debía sobrevivir y ganar dinero. Por eso el chico trabajó en un hotel y luego muchos años en el sector hotelero en varios estados de Estados Unidos. En sus 30, Rosen se mudó a Orlando, Florida, y continuó trabajando en un hotel. Y, según sentía, la vida pasaba de largo poco a poco. El hombre era bueno en su trabajo, y después de muchos años de experiencia, sabía todo sobre el negocio hotelero. Por eso ahorró dinero durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Y a mediados de los años 80, juntó $25,000 pidiendo prestada una pequeña parte a sus amigos y compró un hotelito pequeño y viejo. Desde ese momento, inicia la historia de un gran éxito. Conforme Orlando crecía, también lo hacía el negocio hotelero. En tan solo unos años, logró un gran éxito y se convirtió primero en un hombre rico y luego en un hombre muy rico. Después de eso, solo queda vivir, disfrutar, gastar mucho dinero, comprar autos, yates, vacacionar en resorts de lujo y volar en aviones privados. Pero, por casualidad, este hombre rico se enteró del pueblo de Tangelo Park. Unos 5,000 afroamericanos que vivían allí estaban atrapados en los vicios y drogas, llevando una vida miserable y sin esperanza de un futuro mejor. La ciudad era evitada por la gente decente. Era tan peligrosa que hasta la policía temía acercarse. La cantidad de crímenes se disparaba y era la más alta del estado. Como contó después el propio Harris, simplemente no podía quedarme al margen. Para mí, era un nuevo reto. ¿Se lo pueden imaginar? Un millonario sin escolta sube solo a su auto de lujo y va directo al corazón de ese infierno. Dejó su auto de lujo en medio de la calle y entró con los habitantes. Encontró a los líderes de las bandas locales, a los dirigentes de las comunidades y reunió a la gente común de esa ciudad. Por supuesto, muchos estaban sorprendidos por la valentía e incluso la audacia de este hombre, pero eso era precisamente lo que atraía a la gente. Rosen estaba tan seguro de su deseo de ayudar a estas personas que esa confianza se transmitió también a los habitantes locales. A los pocos días, el extraño hombre blanco regresó al pueblo, pero esta vez no llegó con las manos vacías. Llevó alimentos, ropa y equipo de cómputo a la escuela local. Y unos días después también llevó material deportivo. Ya a los pocos meses, el millonario decidió unir su destino al del pueblo moribundo. Compró una casa en una de las calles y vino a vivir aquí. Él sabía que habría mucho trabajo. En el primer año, sin remordimientos, gastó $4 millones propios para los adultos del pueblo. Gracias a esto, varios cientos de hombres y mujeres encontraron un trabajo digno y, como consecuencia, un lugar en este enorme mundo. Rosen también pagó para que los niños en edad preescolar pudieran ir al jardín de niños, ya que la mayoría no tenía esa posibilidad. A los egresados con buenas calificaciones, él les garantizó continuar estudios en universidades y colegios, además de becas considerables. Después de esto, el porcentaje de quienes terminaban la escuela subió del 20 al 100% y la delincuencia en el barrio disminuyó varias veces. Incluso quienes antes eran ladrones de autos, narcotraficantes o crecieron armados, ahora estaban en la biblioteca o apresurados por un examen. Después, Harris transfirió $25 millones y donó un terreno a la Universidad de Florida Central
para desarrollar la gestión hotelera en su facultad. Los egresados de escuelas locales ingresan gratis automáticamente a esta facultad. Además, todos consiguen trabajo en el negocio de Rosen. Hasta hoy, la compañía del millonario tiene 8,000 habitaciones de hotel atendidas por 4,000 empleados. Harris es ampliamente conocido en Florida Central y mucho más allá de sus fronteras por su bondad. Contaba el millonario. El señor Rosen también costeó un nuevo centro comunitario en el suroeste de Orlando, varias canchas deportivas, infraestructura urbana, guarderías y escuelas. También proporcionó vivienda a varias decenas de familias. Dio empleo a casi todos los habitantes de la ciudad, apoya a las pequeñas empresas y enseña educación financiera a expandilleros. Él apoya las secciones deportivas infantiles, ya que el deporte evita que los adolescentes estén en las calles y les permite destacar en disciplinas deportivas. Actualmente, Tangelo Park ha cambiado totalmente y ya no se parece a ese lugar del que se cuentan leyendas y bromas en el pueblo. Así fue como una sola persona, que se forjó a sí mismo desde cero, además logró cambiar el destino de toda una ciudad y de decenas de miles de personas. Imaginen que todos podemos hacer algo similar, quizá no a esa escala, pero aún así, porque el camino más largo inicia con un solo paso. Veamos otro ejemplo inspirador. Sabjit Holaki nació en una familia campesina pobre de una aldea olvidada por Dios. El niño estudió hasta 4º grado y dejó la escuela a los 13 años. En esos tiempos difíciles, él no tenía la oportunidad de recibir educación, y a tan corta edad comenzó a ayudar a su tío, quien tenía un pequeño negocio. Tras trabajar con su familia y cumplir la mayoría de edad, pidió un préstamo y abrió su propio negocio. El negocio prosperó y en 1984 fundó una empresa de diamantes. Ya en 1992, abrió una oficina para la exportación de diamantes en Mumbai. Hasta el día de hoy, su empresa ha crecido hasta convertirse en líder del mercado y se ha convertido en la principal compañía exportadora de diamantes, con 7,000 empleados en todo el mundo. Precisamente de estos empleados es de quienes vamos a hablar ahora. Hace algunos años, todos los empleados de la empresa fueron invitados a un evento solemne que se llevó a cabo en el estadio de la ciudad. Después del discurso de apertura, Sabjit anunció que los empleados que lograran los mejores resultados, la empresa regalaría 1,260 autos y 400 departamentos, pero hay más. Él declaró que una de sus principales tareas para los próximos 5 años será proporcionar a sus empleados vivienda y transporte propios. Ya en 2012, el director también regaló autos Mercedes a 3 de sus empleados. Pero si crees que aquí terminan las rarezas de este hombre muy rico, estás equivocado. En verano de 2016, envió a su hijo de 21 años a una pequeña ciudad del sur para que buscara trabajo y vivienda solo. El joven llevó 3 mudas de ropa, artículos de aseo y 7,000 rupias, unos 6,500 rublos, por si acaso. El millonario envió a su hijo a aprender el valor real del dinero. Trabajó en varios lugares como una zapatería y McDonald's. Como decía el magnate, no puede trabajar en un solo lugar por más de una semana. No puede usar la identidad de su padre ni su teléfono móvil. También le dije que al volver tras un año, debía traer las 7,000 rupias que tomó antes de irse. Quería que él comprendiera la vida y cómo la gente pobre lucha por trabajo y dinero. Solo la experiencia enseña estas habilidades para la vida, no la universidad. Así es él. Una persona misteriosa y al mismo tiempo sorprendente, el multimillonario Sabjit Alakia. Pero hay otra historia de la India que dejamos para el final. Durante 6 meses, se prepararon para la celebración más importante en la vida de la joven india Sheira Munoz. Y como en la India las bodas se celebran durante casi una semana, por supuesto, había que prepararse muy en serio. Después de todo, Sheira era hija única y su padre, Ajay Munot, es uno de los hombres más ricos y respetados de India. Como cualquier otro padre, Ajay adoraba a su querida Sheira y hacía todo para que la princesa fuera la más feliz. El número total de invitados debía ser de aproximadamente 3,000.
Todo iba según lo planeado y se acercaba el día de la boda. Parecía que nada presagiaba ningún cambio en sus planes. Pero un día, como contó después el propio Ajay, la hija de Sheira llamó a la puerta del despacho del magnate. Con voz tímida, le pidió que le concediera unos minutos. Sheira confesó honestamente que ella realmente quería tener una boda lujosa. También sabe que su padre sueña con casar a su hija y hacer de eso el evento más grande de la región. Después de eso, Sheira se movió y pronunció las siguientes palabras. La joven planea construir casas nuevas con ese dinero. Luego, Sheira expresó su deseo. Ajay se tomó un tiempo para pensar, pero como quedaba muy poco para la boda, no más de 2 meses, el padre no dijo nada sobre su decisión. Cuando llegó el tan esperado momento, el día de la boda, Ajay llamó solemnemente a los recién casados y luego dijo que tenía un regalo para ellos. Fueron juntos en auto a un lugar desconocido, y cuando el coche se detuvo, la chica vio todo un barrio de casas nuevas. En solo 2 meses, se construyeron 90 casas totalmente equipadas con electricidad, agua potable, alcantarillado, internet y más. Por su parte, Ajay seleccionó personalmente a las familias necesitadas, aquellas que tendrían la suerte de vivir en estas casas. Él siempre se guiaba por las necesidades de los nuevos propietarios. Vi a tantas personas que trabajaron toda su vida, pero nunca pudieron conseguir un techo propio. En su mayoría eran familias obreras cuyos jefes trabajaban en empleos duros. Pero también es muy importante que no deben consumir alcohol. Ajay pidió a su hija entregar en persona las llaves de las casas a los nuevos dueños, quienes ya estaban reunidos ahí. Luego, todos fueron invitados a la boda de Sheira. La joven no podía creer en este milagro y dijo que estaba muy orgullosa de la acción de su padre. Después de eso, juntos hicieron la inauguración oficial del barrio. Pero Ajay piensa de manera muy diferente. Él le agradece especialmente a Sheira por haberle dado la oportunidad de ayudar a la gente pobre. Él está contento de haber criado a una hija así. Ella creció como una buena persona y el dinero no la cambió, por lo que su esfuerzo valió la pena. Cabe mencionar que la pareja sí tuvo una boda, aunque no fue tan grande ni costosa. Amigos, tener mucho dinero no siempre arruina a las personas. Aún hay ejemplos de ello. No todo está perdido. Bueno, por hoy eso es todo. No olviden escribir en los comentarios qué historia los sorprendió o inspiró más. Y no olviden calificar esta película si les dio algo en qué pensar. Hasta pronto en nuestro canal.